Bien, vamos a continuar con el capítulo 13 y vamos a entrar a la ley de gases ideales. En la tabla 13.2 vimos que los coeficientes de expansión volumétrica para los gases era básicamente el mismo para todos. A diferencia de para los líquidos, teníamos una variedad de coeficientes de expansión volumétrica igual para los sólidos. Entonces, ¿cómo explicamos esto de que todos los gases expanden en la misma proporción? Pues la razón es que cuando nos encontramos o cuando tenemos partículas en estado gaseoso, ellas tienden a ocupar el mayor volumen posible. Por tanto, estas partículas se mantienen a distancias grandes. Eso implica que la interacción o las fuerzas entre ellas pues, se reducen significativamente. Por tanto, dado que las fuerzas se hacen débiles entre ellas, entonces las propiedades de un gas dependen más que todo del número de partículas y de la temperatura, más que del tipo de partículas con los cuales estemos tratando. Esa es la razón por la que beta, el coeficiente de expansión volumétrica, es la misma para todos los gases. Cuando los gases se encuentran tan separados, es decir, su densidad es baja y su interacción entre ellas es mínima, entonces estamos hablando básicamente de el gas ideal. Las partículas, los gases, cuando se encuentran a temperatura ambiente y a presiones atmosféricas, se comportan aproximadamente como los gases ideales. Entonces se define el gas ideal como una colección de átomos, moléculas o partículas que aleatoriamente se mueven y ejercen fuerzas pequeñas entre ellas. Cuando hablamos de gases también vamos a hablar de cantidades grandes de número de partículas. Por tanto, es necesario definir una nueva escala. Y a esa nueva escala pues la conocemos como el número de moles y se denota por la letra minúscula n. Entonces, un mol es un conjunto que contiene 6 por 10 a la 23 partículas. No es más. Un mol simplemente es un conjunto que contiene 6.02 por 10 a la 23 partículas. Entonces con eso hemos definido un número grande. Al igual que un kilómetro contiene 1000 metros, pues de la misma forma un mol contiene 6.02 por 10 a la 23 partículas. Bueno, dado que ya tenemos claro el concepto de un mol, entonces también podemos hablar del número de Avogadro. Y pues justamente el número de Avogadro es esa constante, 6.02 por 10 a la 23. Muy bien, entonces también a partir de las masas podemos determinar el número de moles. Si tenemos la masa de un mol y tenemos la masa de una sustancia, pues podemos determinar cuántos moles contiene esta masa, simplemente al dividir por la masa molar. También podemos determinar a partir de la unidad de masa atómica, por ejemplo para el carbono 12, la masa atómica para el carbono 12 es 12U. Pero este 12U tiene una escala de conversión, una equivalencia en gramos. Así que una U es equivalente a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Simplemente es una conversión de unidades. Al igual que un kilogramo es igual a 1000 gramos, aquí también se está haciendo básicamente una conversión de unidades. Así que no lo vean esto como una cosa de otro planeta. Muy bien, nos están pidiendo calcular la masa de un número de Avogadro de átomos de carbono. Es decir, nos están pidiendo calcular la masa de un conjunto de átomos de carbono y ese conjunto contiene 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Cuánto será la masa total? Eso es lo que nos están pidiendo calcular. Entonces, para determinar la masa, pues simplemente nos están diciendo que hay un número de átomos de carbono de igual a 6 por 10 a la 23 y cada átomo de carbono contiene 12U. Simplemente hay que multiplicar estos dos, ¿sí? Tenemos esta cantidad de partículas y cada partícula
tiene su masa 12U. No queremos U, lo queremos en gramos, así que establecemos esta equivalencia. Simplificamos U y U utilizando una calculadora. Esto resulta 12 gramos. Y me imagino que esto ya lo vieron en química, ¿no? Entonces, el átomo de carbono 12, cuya masa atómica es 12U, entonces un mol de átomos de carbono van a tener una masa de 12 gramos. ¿Okay? 12 gramos es la masa para un mol de átomos de carbono, para un conjunto grande de 6 por 10 a la 23 partículas. Esa es la masa, 12 gramos. Y la masa para un solo átomo de carbono es 12U. Muy bien. Entonces, con relación a las masas, si queremos calcular la masa de un solo átomo en unidades de gramos, pues podemos utilizar esta fórmula. Si tenemos la masa molar, la masa de un mol, lo dividimos entre el número de Avogadro. Eso nos va a dar la masa de un solo átomo. ¿Okay? Por ejemplo, aquí el helio, su masa molar, la masa de ese conjunto grande es 4 gramos. Si lo dividimos entre el número de Avogadro, pues tenemos la masa de un solo átomo de helio. Con una calculadora resulta 6.64 por 10 a la 24 gramos. Así que cada átomo de helio tiene esta cantidad de masa en gramos. Muy bien, entonces vamos a pasar a la ley de gases ideales. Para eso vamos a utilizar estas imágenes. Bien, nos vamos a enfocar en la imagen A y vamos a aplicar calor a estas partículas que se encuentran dentro de este émbolo. ¿Ok? Muy bien, entonces aplicamos calor, energía térmica. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Pues la energía hace que las partículas empiecen a moverse con mayor velocidad, ¿verdad? Su temperatura está incrementando, por tanto su energía cinética también incrementa, así que estas moléculas golpean con mayor velocidad en la superficie de este émbolo. ¿Okay? Y eso hace que este émbolo retroceda, por tanto el volumen incrementa. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la relación entre temperatura y volumen? Mayor temperatura, mayor volumen. Y eso es lo que tenemos aquí. Existe una relación directamente proporcional entre volumen y temperatura. Muy bien, vamos a fijar el émbolo, le vamos a echar pegamento, así que esta parte ya no se mueve. Y repetimos, le inyectamos calor, la temperatura incrementa, las moléculas se ponen locas y empiezan a golpear con mayor fuerza. ¿Sí? Cada vez con mayor fuerza. Pero el volumen se mantiene constante porque esto está fijo. Entonces, ¿cuál sería la relación entre temperatura y presión? Cuando incrementamos la temperatura se va a producir una mayor presión. Entonces existe una relación directamente proporcional. Mayor temperatura, mayor presión. Muy bien, pasamos a la imagen B. Ahora vamos a empujar el émbolo hacia abajo, lo más que podamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos reduciendo el volumen. Y cada vez que reducimos el volumen, esto se va a hacer más difícil empujarlo hacia el fondo. Eso implica que a menor volumen, mayor presión. ¿Sí? Porque los átomos no tienen espacio, así que van a tratar de empujar lo más que puedan. Y eso va a hacer que la presión incremente. Entonces, menor volumen, mayor presión. Hay una relación inversamente proporcional. Ok, para ambos casos hemos considerado que el número de átomos o de partículas fue siempre el mismo. No mencionamos que hay fuga o se inyecta mayor número de partículas. Así que N, el número de moles, es constante. Muy bien, considerando eso y considerando estas relaciones directamente proporcionales e inversamente proporcional, podemos establecer una nueva ecuación para los gases ideales. Y es esta ecuación, que resume todo esto que acabamos de analizar. Vemos que la presión es directamente proporcional a la temperatura. También vemos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura.
Y debemos ver esto también, presión inversamente proporcional al volumen. Al pasar el volumen al otro lado pasa a dividir, entonces tendríamos que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Ok? N, pues el número de mol es constante, y R es la constante de los gases, también es un número constante, no cambia. Entonces ya hemos establecido la ecuación de los gases ideales, ¿no? A partir del análisis que hicimos. Para que no se les olvide, esta ecuación yo la conozco como la ecuación pavo igual a ratón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la figura A tuvimos un estado. Y en la figura B tenemos otro estado. Bien. Vamos ahora a pasar T al otro lado. ¿Sí? Pasando T al otro lado tendríamos presión, volumen, temperatura. Y lo que queda en el lado derecho de la ecuación es R por N. R constante, N también es constante porque el número de partículas es el mismo. Muy bien, constante me va a dar un número constante. Así que esta cantidad, presión por volumen sobre temperatura, siempre va a dar una constante. Así cambia la presión, el volumen, la temperatura, esta relación siempre va a dar esta constante. Eso es lo que le estaba mencionando. Aquí tenemos un estado, tenemos el estado 1, presión, volumen, temperatura 1. Aquí tenemos otro estado, presión, volumen, temperatura 2. Pero ambos deben dar esta constante, ¿no? Y eso lo estamos escribiendo aquí. Estas variables escritas en esta forma deben dar esta constante. Estas variables también deben dar esta constante. Dado que ambos dan la misma constante, eso implica que ellos son iguales. Así que el estado 1 debe ser igual al estado 2. Y esta ecuación yo la conozco como pavito 1 igual a pavito 2, para que no se les olvide. Bueno, para resolver este tipo de ejercicios de gases ideales solo necesitan esta ecuación pavo igual a ratón o la ecuación pavito 1 igual a pavito 2. No necesitan más ecuaciones. Veamos algunos ejemplos. Bueno, antes la constante R tiene este valor 8.31 en el sistema internacional, y en el otro sistema pues tiene el valor de 0.821 litros atmósfera mol Kelvin. En ambos casos la temperatura está escrita en Kelvin, así que asegúrense que la temperatura esté en Kelvin. Aquí depende, ¿no? Si la presión está en atmósfera, pues utilizamos esto. Si está en julios, en pascales, pues utilizamos esta fórmula. Ok, entonces vamos a utilizar esta ecuación para determinar el volumen que ocupa un mol de cualquier gas ideal a una presión atmosférica y a una temperatura de 0 grados centígrados. Fíjense que aquí nos dieron todas las variables. Nos dieron un mol, ¿sí? Un mol, aquí vale 1, la temperatura es 0 grados Celsius, que la tenemos que cambiar a Kelvin. La constante R, pues podemos utilizar esta. Podemos usar esta constante, y la presión nos dice que es una atmósfera, así que concuerda con esta unidad para la constante R, atmósferas. Aquí también la presión en atmósferas. Tienen todas excepto el volumen. Pues despejamos para volumen y van a ver que esto les va a dar 22.4 litros. Hagan ese ejercicio. Muy bien, entonces también vamos a definir N mayúscula como el número de partículas o el número de moléculas en un gas, que no es lo mismo que N minúscula, el número de moles. ¿Okay? Son cosas diferentes. N minúscula, número de moles, conjunto de 6 por 10 a la 23 partículas. Este es el número de partículas. Entonces, si tenemos una cantidad de partículas y la dividimos entre 6 por 10 a la 23, eso nos va a dar el número de moles que tengamos. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos 12 por 10 a la 23, ¿cuántos moles tenemos en esto? ¿Cuántos moles hay en 12 por 10 a la 23? Pues dividimos entre el número de Avogadro y eso nos va a dar 2, es decir, hay 2 moles. Muy bien. Muy bien, entonces volviendo a la ecuación pavo igual a ratón, en lugar de escribir n número de moles, vamos a escribir n número de partículas sobre número de Avogadro, R y T. ¿Okay? Pero a este cociente de R sobre NA
R sobre Na se le conoce como la constante de Boltzmann, K sub B, y tiene el valor de 1.38 por 10 a la menos 23 julios Kelvin. ¿Ok? Entonces, en lugar de escribir R sobre Na, vamos a escribir constante de Boltzmann, y lo tenemos aquí. Tenemos N mayúscula y tenemos T, así que tenemos una nueva ecuación para los gases ideales. Bien, tenemos un ejercicio para ver cómo se utiliza la ecuación pavo igual a ratón. Nos dicen, tenemos un gas ideal que está a una temperatura de 20 grados centígrados y a una presión de 1.5 por 10 a la 5 pascales. Están en un contenedor cuyo volumen es 1 litro. Determine el número de moles que hay de gas en el contenedor. Esto es fácil. Entonces utilizamos nuestra ecuación pavo igual a ratón. Nos están pidiendo determinar el número de moles, es decir, N. De aquí pues despejamos para N. Al despejar pasamos RT al otro lado a dividir y nos queda esto. ¿Sí? Nos queda esto. Muy bien. Entonces tenemos todos los datos. ¿Tenemos la presión? Sí, tenemos la presión 1.5 por 10 a la 5 pascales. Tenemos el volumen, un volumen de 1 litro. Pero no lo tenemos en el sistema internacional, así que hay que cambiar este volumen a litros. Tenemos la constante R, pues sí, tenemos la temperatura 20 grados centígrados. Recuerden que la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Así que vamos a cambiar volumen y temperatura a unidades del sistema internacional. Empezamos por el volumen. El volumen dice que es 1 litro. La equivalencia de 1 litro en centímetros cúbicos es 1 por 10 a la 3 centímetros cúbicos. En metros, 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y para la temperatura, 20 grados Celsius convertidos a grados Kelvin, hay que añadir 273 y eso nos da 293 grados Kelvin. Esto ya lo saben, ¿no? Ya vimos cómo se convierten las temperaturas de una escala a otra escala. Muy bien, entonces ya utilizando estos datos, reemplazamos los valores. La presión, de acuerdo al enunciado, 1.5 por 10 a la 5 pascales. El volumen es 1 litro, pero en metros es 1 por 10 a la menos 3. La constante R en el sistema internacional es 8.31 y la temperatura, que era 20 Celsius en Kelvin, 293. Con una calculadora esto resulta 6.16 por 10 a la menos 2 moles. ¿Okay? Es decir, no tenemos ni siquiera 1 mol. Tenemos una pequeña parte de 1 mol. Muy bien, entonces pasamos a la parte B. Dice, el gas empuja en contra del pistón, vamos a empujar el pistón, y expande el volumen a el doble de su volumen original. Es decir, si aquí hay 1 litro, el gas lo empuja y ahora tenemos un volumen de 2 litros. Mientras que la presión cae a una presión atmosférica, así que la presión ya no es 1.5, ahora la presión es presión atmosférica, 1.01 por 10 a la 5 pascales. Encuentre la temperatura final. Muy bien, entonces si se dan cuenta, inicialmente estábamos en un estado, luego el gas empuja el pistón y ahora tenemos otro estado, así que tenemos que aplicar la ecuación pavito 1 igual a pavito 2. Nos están pidiendo buscar la temperatura final, es decir, del estado 2. De aquí despejamos para temperatura 2, esta temperatura pasa al otro lado arriba, ¿sí? Y luego pasamos presión 1, volumen 1 al otro lado, pasa a dividir y la temperatura 1 pasa a multiplicar. Y nos queda de esta forma. Ahora es solamente cuestión de reemplazar datos. La presión final dice que es presión atmosférica y la presión en pascales atmosférica es 1.01 por 10 a la 5 pascales. El volumen, ¿cuánto es el volumen? El volumen final son 2 litros. No le cambié de unidades porque abajo también vamos a tener las mismas unidades. Lo pueden cambiar, les va a dar la misma respuesta. Así que el volumen final es 2 litros. Y la temperatura inicial fue 293. Abajo la presión 1, ¿cuánto fue la presión original? 1.5 por 10 a la 5 pascales. ¿Cuánto fue el volumen original? 1 litro. Listo. Utilizando una calculadora, dado que todas las unidades son compatibles, eso resulta 395 grados Kelvin. Muy bien, tenemos otro ejercicio para ustedes, y otro más, y otro,
otros más y yo voy a resolverles este ejercicio para demostrarles el concepto de lo que es un mol. Nos dicen que en una píldora de Tylenol, el ingrediente activo, que es el acetaminofén, está en una cantidad de 325 miligramos. ¿Okay? Bueno, la fórmula de la molécula de acetaminofén es esta. Nos están pidiendo calcular el número de moléculas activas de acetaminofén en una sola píldora. ¿Okay? Tenemos una píldora que contiene esta cantidad de acetaminofén y nos están preguntando que en esta cantidad cuántas moléculas hay. Bien, pues para eso vamos a escribir la fórmula de la molécula de acetaminofén, ¿verdad? Esta es nuestra fórmula y vamos a calcular la masa de un mol de moléculas de acetaminofén. ¿Sí? Vamos a coger una molécula y otra molécula y vamos a hacer un conjunto bastante grande hasta llegar a un mol, a 6 por 10 a la 23 moléculas de acetaminofén. Muy bien, nosotros sabemos que el átomo de carbono, que la masa de un mol, la masa de un mol de átomos de carbono son 12 gramos. ¿Sí? Estamos calculando la masa de un mol de átomos de carbono, 12 gramos, pero aquí hay 8 átomos de carbono, así que estamos multiplicando 12 por 8. Más la masa de un mol de átomos de hidrógeno, 1 gramo, como aquí hay 9, pues por 9. Nitrógeno, su masa molar es 14, solo hay 1 por 1. El oxígeno tiene una masa de 16 gramos, como hay 2 por 2. Con la calculadora resulta que la masa de un mol de esta molécula es 151 gramos. Muy bien, pero nuestra píldora solo contiene 325 miligramos, y nosotros acabamos de calcular que la masa de un mol es de 151 gramos. Entonces calculemos cuántos moles hay aquí. Para eso pues dividimos, ¿no?, la masa total entre la masa de un mol. Como está en miligramos, por eso queda a la menos 3. Muy bien, con la calculadora esto resulta que el número de moles en esa cantidad de 325 miligramos es de 2.15 por 10 a la menos 3 moles. ¿Ok? Una cantidad muy pequeña. Muy bien, ya tenemos la cantidad de moles. Ahora necesitamos averiguar el número de moléculas que hay en esta cantidad de moles. Es fácil, ¿no? Si queremos el número de moléculas, simplemente multiplicamos el número de moles por el número de Avogadro. Al multiplicar nos da 1.3 por 10 a la 21 moléculas. ¿Sí? No nos da por 10 a la 23, porque tenemos menos que un mol. Tenemos 2.15 por 10 a la 3 moles. ¿Ok? Muy bien, pues entonces ya calculamos el número de moléculas activas de acetaminofén en esta píldora de 325 miligramos. Estos ejercicios les queda para ustedes. Tenemos las preguntas conceptuales. Dice, si un objeto caliente pequeño entra en contacto con otro objeto igualmente caliente, pero más grande, ¿qué es lo que va a suceder? La energía fluye del objeto más grande al del objeto más pequeño al objeto más grande. La energía fluye del objeto más grande al más pequeño. No sucede nada, no hay flujo de energía. Se requiere mayor información. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, ya sabemos que para que haya transferencia de energía térmica tiene que haber diferencia de temperaturas. Si las temperaturas son iguales, pues no comparten sus energías. Para que haya flujo de energía, uno tiene que tener mayor temperatura que el otro. El objeto que tenga mayor temperatura es el que comparte, el que cede su energía térmica. Como ambos están a la misma temperatura, pues no hay flujo de energía. Muy bien. Tenemos otro ejercicio. Dice que tenemos un anillo metálico de 1 centímetro de diámetro. Lo colocamos sobre el fuego para calentarlo, que es lo que esperamos que suceda con relación a su diámetro interno. Como vimos,
en la lámina que se expande, también el orificio se va a expandir a medida que el objeto se expande. Así que no, el orificio interno o el diámetro interno no va a contraer, sino también expande al igual que el objeto como tal. La respuesta es la 2. Tenemos otro ejercicio. ¿Cuál de los siguientes está asociado con el incremento de temperatura para una cantidad de gas fijo? ¿Qué es lo que sucede cuando incrementamos la temperatura sin cambiar el número de partículas? Si incrementamos la temperatura, decrece el volumen, decrece la presión, decrecen ambos. Obviamente que ninguno de ellos decrece. Recuerden que cuando la temperatura incrementa, debe de incrementar la presión y también tal vez el volumen, ¿no? Lo que sucede en realidad es un incremento de la presión a volumen constante. ¿Ok? Esa sería la respuesta más correcta entre estas alternativas. Considere una cantidad de agua que fue derretida del snow, de la nieve, en una sartén. Dice que tiene una temperatura de 1 grado centígrado. ¿Sí? Tenemos agua en estado líquido a 1 grado centígrado. Lo vamos a calentar a 3 grados centígrados. ¿Qué sucede con relación a su volumen? El agua incrementa, se expande, se contrae, el volumen no cambia, la masa decrece. Bueno, aquí nos están hablando de la propiedad milagrosa del agua, ¿sí? Hace todo lo contrario. En el rango de 0 grados a 4 grados hace todo lo contrario a lo que hacen comúnmente las sustancias. Se contrae, ¿sí? Al incrementar la temperatura del agua de 1 a 3, el agua se contrae porque rompe sus estructuras hexagonales, por tanto los espacios interatómicos reducen, por tanto se contrae. Y finalmente tenemos otra pregunta, pero esa se la dejo para ustedes. Y con eso pues terminamos este capítulo. Cualquier duda me dejan saber.